Los derechos humanos en nuestra región se encuentran vulnerados desde un análisis que hacemos desde México hasta la Patagonia, hablando solo de América Latina. Empieza por la frontera México-Estados Unidos, donde los migrantes han sido muy violentados, están retenidos en campamentos. Luego continuamos en Guatemala, donde el Estado norteamericano ha montado muchos retenes para devolver a los migrantes que llegan fundamentalmente de El Salvador, Guatemala, de toda Centroamérica, de Venezuela. El tapón del Darién es un infierno completo para los migrantes que queda entre Colombia y Panamá. El orden de la violación de derechos humanos continúa en el Perú, con el golpe blando de Estado que han dado, pero que han dejado muchos muertos. Están llegando a la Argentina polizones, fundamentalmente al puerto de Rosario, y al Brasil muchísimos. Son africanos la gran mayoría de ellos. También llegan con unos sufrimientos inmensos. La violación de los derechos humanos está a la orden del día en América Latina y es un gravísimo problema que tenemos que enfrentar. La CLATE fundamentalmente ha sido una organización que ha defendido, ha tenido como bandera la defensa de los derechos humanos individualmente, y a través de la institucionalidad tenemos que contactar la población que está sufriendo estos flagelos, y eso es fundamentalmente una de las prácticas que hace la CLATE en los diversos países de América Latina por intermedio de las secretarías de derechos humanos de nuestras organizaciones. Y el segundo punto, pues, es las denuncias que hacemos internacionalmente sobre lo que está ocurriendo en cada uno de los países. La llegada de Gustavo Petro a Colombia al gobierno indudablemente da un cambio drástico a las relaciones en derechos humanos, algo que no existía en Colombia. Había un monopolio de Estado de 200 años, violaciones sistemáticas. El último estallido social dejó más de 80 jóvenes muertos, mutilados, ciegos, etcétera, más líderes sindicales asesinados, refugiados, etcétera, con una población interna de 8 millones de personas en el país refugiadas internas dentro del mismo país, el índice más alto en el mundo, el segundo más alto después del Sudán. Así es que ese es el contexto de derechos humanos en que encuentra el gobierno de Petro a Colombia. Pero se están haciendo avances positivos. Avanzamos en la reparación colectiva del movimiento sindical. En 3 o 4 reuniones con este gobierno avanzamos muchísimo más que lo que se hizo en el gobierno pasado de Duque, que fue un violador de derechos humanos sistemático. Esperamos lo mejor del gobierno de Petro, lo estamos respaldando y esperamos salir adelante con el tema de reparación colectiva fundamentalmente, pero con la consolidación de la paz total, que es un programa del presidente en el cual está inmerso. La semana pasada llegó a unos acuerdos importantes para las negociaciones, jamás en la historia conseguidos en las negociaciones con el ELN en México, y ahora continúan las negociaciones en Cuba, como un homenaje precisamente y como un desagravio al gobierno cubano por la forma tan cruel y miserable como fue tratado por el gobierno de Duque. Bueno, el tercer foro mundial que se desarrolla en la Argentina en conmemoración de los 40 años del regreso a la democracia en la Argentina es fundamental para el mundo civilizado y para las democracias en un momento de crisis en el mundo y crisis también en América Latina fundamentalmente. Para nosotros esperamos con mucha expectativa la realización de este foro, porque indudablemente en estos foros se comparan las problemáticas diferentes que tenemos en los países, se hacen construcciones, se traen tesis nuevas y novedosas en el tema de los derechos humanos, en la justicia transicional fundamentalmente, en análisis que hacen todos los delegados de lo que ocurre en las diversas regiones del mundo, y es un tema que nutre fundamentalmente nuestras luchas y esa es la expectativa que nosotros tenemos.